Saludos, en este video mis compañeros Gismairi Montero, Ricky Pérez, Melina del Rosario, Natalie Pérez y su servidora Laritza Calderón les estaremos hablando sobre una de las tecnologías de secuenciación más conocidas y utilizadas en estos últimos años. Es la reacción en cadena de la polimerasa. Gracias al descubrimiento de la estructura del ADN, se han podido crear diversas técnicas que nos permiten identificar enfermedades hereditarias y o infecciosas. Una de ellas es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una reacción enzimática que es utilizada para crear copias de segmentos específicos del ADN, para luego estudiarlos e identificar a qué organismo pertenece este ADN. El creador de esta técnica fue el bioquímico Kary Mullis. En el 1983 se le ocurrió la idea de reproducir en tubos de laboratorio la replicación de ADN que ocurre en las células. Los primeros experimentos para el desarrollo de esta técnica se desarrollaron en una de las primeras empresas biotecnológicas del mundo, conocida como Cetus Corporation. En primera instancia se utilizaba el ADN polimerasa extraído de la bacteria Escherichia coli, pero esta no soportaba las altas temperaturas a las que se debía someter para poder separar las hebras del ADN. Por eso se comenzó a utilizar el ADN polimerasa extraído de la bacteria Thermus aquaticus, que es una bacteria termófila, es decir, que puede soportar temperaturas extremas. Gracias a su trabajo, en 1993, Kary Mullis ganó el Premio Nobel de Química por la creación de la reacción en cadena de la polimerasa. Bien, ahora vamos a hablar sobre la característica de las mismas. Podemos ver que la PCR es muy sensible y esta puede detectar incluso pequeñas cantidades de ADN. También es altamente específica y amplifica solo el fragmento de ADN deseado. Esta se utiliza en una variedad de aplicaciones como diagnóstico de enfermedades genéticas y demás. La PCR se puede realizar utilizando equipos automatizados. Esta lo que facilitaría su uso en laboratorios con grandes volúmenes de muestra. Y por último, pero menos importante, podemos ver que la PCR es una técnica altamente reproducible. En sus tipos de reacciones podemos ver que la base teórica de la reacción de PCR es sencilla. En la reacción intervienen tres segmentos de ADN. El segmento bicateriano, que queremos amplificar, y dos pequeños fragmentos monocaterianos, llamados oligonucleótidos, cebadores u oligos, que tienen la misma secuencia que los extremos flaqueantes del ADN plantilla. Además, en la reacción también intervienen el Taq polimerasa, el desoxirribonucleico trifosfatos y sales y un tampón. Año de lanzamiento de la tecnología de secuenciación. La tecnología de secuenciación fue lanzada en el año 1990 cuando se inició el proyecto del genoma humano. Este proyecto fue llevado a cabo por el Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano, que incluye instituciones de varios países como Japón, China, Estados Unidos, entre otros. Instrumentos y aparatos utilizados en la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Instrumento 1. Termociclador. Es un instrumento de laboratorio que calienta y enfría muestras en ciclos repetitivos para facilitar la ampliación del ADN o ARN a través de la reacción en cadena de la polimerasa. El instrumento número 2 es la centrífuga. Esta se utiliza para separar los compuestos de las muestras, como el ADN y los reactivos, mediante la aplicación de la fuerza centrífuga. El número 3, el bloque de calentamiento, se utiliza para calentar y enfriar las muestras a temperaturas específicas durante un ciclo de reacción en cadena de la polimerasa. Y por último tenemos las pipetas, las cuales se utilizan para medir y transferir volúmenes precisos y específicos de líquidos como reactivos o muestras durante la preparación de las mezclas de la reacción en cadena de la polimerasa. Ahora vamos con las principales ventajas de esta técnica de PCR. 1. Amplificación exponencial. Esta técnica permite amplificar rápidamente una pequeña cantidad de ADN en grandes cantidades, lo que facilita su estudio y análisis. 2. Sensibilidad y especificidad. Esta técnica es altamente sensible y específica, lo que significa que puede detectar incluso pequeñas cantidades de ADN y discriminar entre secuencias similares. 2. Rapidez. Esta técnica puede completarse en pocas horas en comparación a otras técnicas. Y 3. Versatilidad. Esta técnica se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, como diagnóstico de enfermedades infecciosas, entre otras. Ahora vamos con las principales desventajas de esta técnica de PCR.
1. Contaminación. Esta técnica es susceptible a la contaminación cruzada de ADN, lo que puede generar resultados falsos, positivos o negativos. 2. Limitaciones en la longitud de fragmentación amplificada. Esta técnica tiene una capacidad limitada para amplificar fragmentos de ADN de mayor longitud. Y 3. Dependencia de secuencias de cebadores. Esta técnica requiere el diseño y uso de cebadores específicos para amplificar el ADN objetivo. Ahora yo estaré hablando sobre varios artículos nacionales que se han realizado sobre esta tecnología. En primer lugar, tenemos este artículo que habla sobre la efectividad de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real e inmunodot en el diagnóstico temprano de leptospirosis. Este artículo tuvo como objetivo evaluar la efectividad y validez diagnóstica de la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real por inmunodot y el test de microaglutinación para el diagnóstico temprano en pacientes con sospecha clínica de leptospirosis humana. Para la metodología de este trabajo, se realizó un estudio que fue observacional y descriptivo, donde se buscó verificar la efectividad de esta tecnología. Y como resultado se pudo observar diferentes serotipos, tal como la Leptospira gripo, Leptospira pomona, entre otros. El otro artículo habla sobre la determinación en presencia de virus en infecciones respiratorias agudas en niños en la República Dominicana. Este artículo, tal como el título lo indica, buscó determinar la presencia de virus en infecciones respiratorias agudas en niños de aquí del país. Y para este estudio, la extracción del material genético se realizó con el kit de Qiagen y la identificación y caracterización molecular se realizó por la técnica de PCR, que es la de cadena reacción de polimerasa. Y como resultado se detectaron más de 200 virus, siendo los más destacados el rinovirus, el FIUA, virus sincicial respiratorio, entre otros. Dentro de las investigaciones que se han podido realizar a nivel internacional con la técnica PCR o que involucran el uso de dicha técnica, tenemos que en Perú se realizó un estudio a 243 pacientes que se encontraban en un rango de edad de 44 años con el propósito de poder determinar la incidencia o el nivel de contagio que existía por infección del papiloma humano. Dicho estudio se pudo realizar, o mejor dicho, se realizó utilizando esta técnica del PCR, la cual permitía que se pudieran amplificar las extracciones de ADN tomadas, permitiendo tener un mejor resultado. Luego tenemos que para el 2020 en Cuba se realizó una revisión bibliográfica que describía las bases de empleo del PCR con transcriptase inversa como prueba para poder identificar si una persona tenía o no el COVID-19. Por último, tenemos que ya para 2019 en España se realizó otra investigación sobre el impacto de la implantación de la reacción en cadena de la polimerasa a enterovirus en el manejo de la meningitis aséptica. Esta investigación tuvo como beneficios resultados en menor tiempo, es decir, al utilizar esta técnica, los resultados para saber si una persona padecía dicha enfermedad se obtenían más rápido, tuvo mejora por parte de los pacientes involucrados y una disminución significativa en el uso de antibióticos para los mismos, o sea, los pacientes. En conclusión, podemos ver que la reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una nueva tecnología que ha revolucionado el avance del conocimiento científico en los últimos años. Su efecto, bola de nieve, se nota en diversas áreas de la biología, la medicina, la criminología, la paleontología, la botánica y la investigación evolutiva, entre otras. En todos estos casos, la manipulación del material genético ha permitido avances notables en la obtención de nuevos conocimientos y el surgimiento de métodos de investigación y diagnósticos inéditos para su especificidad y sensibilidad. Hasta aquí es nuestra exposición. Espero que sea de su agrado. Gracias.